¿Alguna vez has sentido que el dolor te supera, que una pérdida, un fracaso o un golpe inesperado te deja paralizado y sin una salida clara? ¿Cómo se puede convertir lo que duele en algo que te fortalezca y te enseñe a vivir mejor? Esta pregunta no es solo un deseo de consuelo, sino un desafío real que enfrenta cualquier persona en algún momento de su vida. La buena noticia es que, aunque la Biblia es un texto antiguo, contiene enseñanzas prácticas sobre cómo transformar la adversidad en crecimiento. Sus historias muestran decisiones concretas, acciones precisas y formas de pensar que, aplicadas hoy, nos permiten convertir un momento difícil en aprendizaje, fuerza interior y claridad para seguir avanzando. En este recorrido descubrirás cómo interpretar la adversidad, cómo responder de manera efectiva y cómo extraer lecciones que cambian la manera en que tomas decisiones y enfrentas la vida cada día. El sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, fracasos o momentos que parecen injustos e inesperados. La manera en que reaccionamos ante estas situaciones determina si nos quedamos estancados o si logramos crecer a partir de ellas. No se trata de evitar el dolor, sino de entender que existen patrones universales en las decisiones y en sus consecuencias. Cada acción que tomamos frente a una dificultad genera un resultado, y reconocer estos patrones nos permite actuar con claridad y efectividad. Al observar cómo las personas han respondido al sufrimiento a lo largo de la historia, podemos identificar pasos prácticos para manejar nuestras propias adversidades y aprender de ellas, evitando que el dolor se transforme en desgaste continuo, y en cambio, convirtiéndolo en una herramienta para fortalecer nuestra mente, nuestra fe y nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. La Biblia ofrece un marco de referencia sorprendentemente práctico para enfrentar la adversidad. Sus historias no son simples relatos, sino ejemplos de personas reales que atravesaron dificultades intensas y lograron transformarse a través de decisiones claras, coherentes y alineadas con principios universales. Cada personaje, desde líderes hasta individuos comunes, enfrentó conflictos que requirieron discernimiento, paciencia y acción consciente. Al estudiar estas historias, podemos extraer enseñanzas aplicables a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo reaccionar frente al dolor? ¿Cómo mantener la calma en situaciones críticas y cómo convertir los errores o las pruebas en aprendizaje profundo? La Biblia actúa como una guía paso a paso, mostrando que el crecimiento no es fruto del azar, sino de la combinación de conciencia, decisiones y alineación con la inteligencia que gobierna la vida, que llamamos Dios, permitiéndonos avanzar incluso en los momentos más difíciles. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este versículo muestra un principio fundamental. Cada dificultad contiene dentro de sí la semilla de un aprendizaje y un crecimiento real. No se trata de aceptar el sufrimiento pasivamente, sino de comprender que nuestra respuesta frente a él determina si producimos paciencia, fortaleza y claridad interior. La tribulación nos pone frente a decisiones, nos exige reflexionar y nos ofrece la oportunidad de cultivar resiliencia. Aplicado a la vida cotidiana, significa que ante un conflicto laboral, una pérdida o un fracaso personal, la forma en que gestionamos nuestras emociones y nuestras decisiones puede transformar la experiencia en algo que nos impulse hacia adelante, en lugar de dejarnos atrapados en la frustración o la inercia. Un ejemplo concreto de esto se encuentra en la historia de José, hijo de Jacob, quien vivió en Canaán. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo a Egipto. Allí, José enfrentó años de injusticias, desde el trabajo forzado hasta la acusación falsa y el encarcelamiento. Sin embargo, en cada etapa tomó decisiones basadas en integridad, paciencia y enfoque en lo que podía controlar, manteniendo una actitud coherente con sus valores. Con el tiempo,
Estas decisiones le permitieron interpretar sueños del faraón y administrar con sabiduría los recursos del país durante una gran crisis de hambre, salvando a muchas personas, incluyendo a su propia familia. La historia muestra que incluso en circunstancias extremas, la claridad interna y la consistencia en la acción producen resultados transformadores. Hoy, podemos aplicar la enseñanza de José observando cómo enfrentamos nuestras propias adversidades. La clave no está en eliminar el sufrimiento, sino en gestionar nuestra mente y nuestras decisiones de manera consciente. Frente a una pérdida, un error o un conflicto, podemos elegir mantener nuestra integridad, buscar soluciones activas y aprender de cada situación. El ejemplo nos invita a ver cada desafío como un campo de entrenamiento para nuestra paciencia, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de actuar con claridad y propósito. La acción coherente frente a la dificultad genera una transformación interna que luego se refleja en resultados externos, enseñándonos que el dolor, correctamente interpretado y manejado, es un catalizador para el crecimiento real y sostenible. Santiago 1:2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este versículo refuerza la idea de que cada desafío es una oportunidad de desarrollo interno. No se trata de celebrar el sufrimiento, sino de reconocer que enfrentarlo con conciencia y constancia fortalece nuestra capacidad de respuesta. Cada prueba nos permite practicar paciencia activa, discernir mejor y tomar decisiones más acertadas. Aplicado hoy, significa que cuando te enfrentas a situaciones de estrés, conflictos familiares o dificultades financieras, tu enfoque y tus acciones determinan si estas experiencias te limitan o te impulsan. La paciencia no es solo esperar pasivamente, sino mantener claridad mental, coherencia y capacidad de acción mientras atraviesas la dificultad. Otro ejemplo profundo de superación se encuentra en la historia de Ruth, una mujer que vivía en Moab y quedó viuda muy joven. A pesar de perder a su esposo y enfrentarse a un futuro incierto, Ruth decidió permanecer junto a su suegra Noemí, mostrando lealtad y determinación. Juntas viajaron a Belén, donde Ruth trabajó con esfuerzo y sabiduría en los campos de un pariente cercano llamado Boaz. Sus decisiones, basadas en compromiso, integridad y perseverancia, transformaron una situación de pérdida y vulnerabilidad en una oportunidad para construir un futuro estable y honesto. Ruth no solo aseguró su sustento y el de su familia, sino que se convirtió en parte de la línea ancestral de grandes líderes, demostrando que la fidelidad y la acción consciente ante la adversidad producen resultados concretos y duraderos. Al comparar las historias de José y Ruth, observamos patrones claros en cómo enfrentar el sufrimiento. La integridad, la paciencia y la acción consciente son fundamentales. Ambos personajes enfrentaron pérdidas y dificultades extremas, pero sus decisiones internas y la consistencia de sus acciones los llevaron a resultados transformadores. Mientras José supo mantener su visión y claridad frente a la injusticia y la adversidad, Ruth eligió la lealtad y la perseverancia para abrir un camino donde parecía no haberlo. La enseñanza práctica es que no importa el tipo de prueba. Lo que determina la transformación es cómo gestionamos nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra alineación con principios que trascienden el momento presente, generando crecimiento real y aplicable en cualquier circunstancia de la vida. Un concepto clave que emerge de las historias de José y Ruth es la resiliencia espiritual, entendida como la capacidad de mantener la claridad interna, la integridad y la acción consciente aún frente a la adversidad. No se trata solo de soportar el dolor, sino de aprender a responder de manera alineada con principios que trascienden el momento, como la paciencia activa, la coherencia en la conducta y la fe práctica. Esta resiliencia permite tomar decisiones más acertadas, mantener la calma en situaciones críticas y abrir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Aplicado hoy significa que ante conflictos, pérdidas o errores, podemos entrenarnos para observar la situación con objetividad,
decidir con claridad y actuar de forma consistente con lo que consideramos correcto, transformando la dificultad en un instrumento de crecimiento. Al analizar las decisiones y consecuencias de estos personajes, se observa que tanto factores internos como externos influyen en el resultado final. José tuvo que manejar su temperamento, su visión y su ética, mientras enfrentaba enemigos y circunstancias injustas. Ruth tuvo que equilibrar la lealtad, la acción concreta y la perseverancia frente a la incertidumbre y la vulnerabilidad. En ambos casos, la coherencia interna, la claridad de propósito y la acción deliberada fueron determinantes. Esto nos enseña que, hoy, nuestras respuestas internas, pensamientos, emociones y actitudes tienen un impacto directo en los resultados que obtenemos. Aprender a gestionar estas variables nos permite convertir situaciones difíciles en oportunidades de aprendizaje y éxito, incluso cuando los factores externos parecen desfavorables. Los patrones que surgen de estas historias muestran que la combinación de conciencia, acción y alineación con principios universales genera crecimiento real. La resiliencia espiritual, la paciencia activa y la integridad en la acción crean un círculo virtuoso. La claridad interna conduce a decisiones efectivas. Estas decisiones producen resultados constructivos y los resultados refuerzan nuestra capacidad de enfrentar futuras adversidades. Aplicado a la vida cotidiana significa que cada dificultad puede convertirse en un maestro si elegimos actuar de manera consciente, aprender de los errores y mantenernos alineados con la inteligencia que gobierna la vida. Reconocer estos patrones nos permite no solo sobrevivir a los desafíos, sino transformarlos en escalones hacia un desarrollo personal sólido y duradero. Jesús contó una parábola sobre un hombre que sembró semillas en distintos tipos de suelo, mostrando cómo diferentes actitudes y decisiones determinan el resultado de cualquier esfuerzo. En la historia, algunas semillas cayeron en el camino y fueron comidas por aves. Otras cayeron en terreno pedregoso y crecieron rápido, pero se secaron. Otras entre espinos que las sofocaron, y algunas cayeron en buena tierra, dando fruto abundante. Cada semilla representa una acción o decisión frente a circunstancias diversas, y cada tipo de terreno refleja la disposición interna de la persona, su paciencia, su capacidad de aprendizaje y su coherencia en la acción. Jesús explicaba que no basta con iniciar algo con buena intención. Lo que determina el éxito y el aprendizaje es cómo se mantiene y desarrolla esa acción en medio de desafíos, distracciones y dificultades. La enseñanza práctica de esta parábola es clara. Nuestro crecimiento frente a la adversidad depende de la preparación interna y de cómo sostenemos nuestras decisiones cuando surgen dificultades. Aplicado a tu vida, significa que no basta con tener buenas intenciones o ideas. Es necesario nutrir nuestra mente, evaluar nuestras emociones y persistir con claridad cuando aparecen obstáculos. Así como la buena tierra permite que la semilla florezca, cultivar paciencia activa, disciplina interna y enfoque nos permite que los aprendizajes de los momentos difíciles se conviertan en resultados concretos. Cada situación dolorosa, cada error o pérdida puede rendir frutos si mantenemos una actitud consciente, coherente y orientada hacia el aprendizaje. Otro aspecto fundamental de esta parábola es que Jesús enseñaba a observar los factores que bloquean el crecimiento para actuar en consecuencia. Las piedras, los espinos y los caminos representan distracciones, temores, influencias externas o decisiones apresuradas que impiden aprovechar la experiencia. Reconocerlos nos permite cambiar la estrategia, buscar claridad antes de actuar, elegir la paciencia sobre la reacción impulsiva y mantener la coherencia con nuestros valores incluso cuando todo parece difícil. Hoy, esto se traduce en la capacidad de identificar los patrones que nos llevan a repetir errores, ignorar oportunidades o reaccionar emocionalmente ante el sufrimiento, para entonces decidir con intención y aprender de cada experiencia, como lo enseñaba Jesús en la parábola de la semilla. Jesús relató otra parábola sobre un administrador que debía cuidar los recursos de su amo durante un periodo de ausencia.
Algunos empleados trabajaron con responsabilidad y prudencia, multiplicando lo recibido. Otros ignoraron su tarea o actuaron por interés personal, generando pérdida. Cuando el amo regresó, evaluó los resultados y premió la fidelidad y la coherencia de quienes actuaron con conciencia. Esta historia muestra que la forma en que gestionamos lo que se nos confía, incluso en circunstancias difíciles, refleja nuestra capacidad de aprender del presente y enfrentar desafíos futuros. Cada acción tomada con claridad, paciencia y responsabilidad produce un efecto real, mientras que la negligencia o la reacción impulsiva agravan la dificultad y limita el aprendizaje. Una frase clave de Jesús vinculada a este principio es: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta declaración destaca que enfrentar dificultades con integridad y sabiduría genera un resultado que trasciende el momento inmediato. Aplicado hoy significa que cuando sufrimos injusticias, pérdidas o conflictos, mantener la coherencia interna y actuar con discernimiento produce un crecimiento profundo, incluso si el resultado externo no es inmediato. La frase invita a considerar el sufrimiento como un terreno fértil para fortalecer la resiliencia, la claridad y la capacidad de tomar decisiones conscientes frente a situaciones adversas. En la vida cotidiana, estas enseñanzas guían decisiones concretas. En el trabajo, ante un conflicto o error, podemos optar por reaccionar impulsivamente o mantener la coherencia con nuestros valores, buscando soluciones efectivas. En relaciones personales podemos responder con paciencia y claridad en lugar de dejarnos arrastrar por emociones negativas. Jesús mostró que la transformación no surge de la evitación del sufrimiento, sino de cómo se enfrenta, cómo se aprende y cómo se actúa con intención. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para entrenar la mente y las decisiones, generando crecimiento que se refleja tanto internamente como en los resultados que obtenemos en la vida diaria. Jesús realizó un milagro que refleja cómo la acción consciente y la fe aplicada producen transformación en medio de la adversidad. Una mujer padecía una enfermedad crónica que la debilitaba desde hacía años. A pesar de los intentos fallidos de médicos y remedios, decidió acercarse a Jesús con determinación y humildad. Jesús, al percibir su fe, le dijo que su confianza la había sanado, y de inmediato su enfermedad desapareció. Este episodio muestra que no basta con esperar que el sufrimiento desaparezca. La intención, la acción coherente y la fe práctica crean la condición para que ocurra un cambio real. Su ejemplo enseña que la transformación surge cuando combinamos claridad interna, acción consciente y alineación con principios que fomentan bienestar y crecimiento. Una segunda frase de Jesús que ilumina este principio dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta frase no es un llamado pasivo, sino una invitación a entregar la carga de manera consciente, reconocer nuestra limitación y abrir espacio para recibir guía, claridad y fuerza. Aplicado hoy significa que ante el sufrimiento no debemos resignarnos ni actuar por impulso. Podemos detenernos, observar la situación con honestidad, decidir con conciencia y buscar orientación en principios de vida que nos guíen hacia resultados efectivos. El descanso que ofrece Jesús implica claridad mental y emocional, para que nuestras decisiones frente al dolor generen aprendizaje y transformación. La conexión entre el milagro, la frase y el principio es directa. La acción consciente, la intención clara y la fe práctica producen un resultado tangible, incluso cuando el desafío parece imposible. La mujer enferma combinó determinación y enfoque. Jesús mostró que la transformación surge de esa interacción entre voluntad, acción y alineación con la inteligencia que gobierna la vida. Esto nos enseña que, en nuestra vida cotidiana, no es suficiente desear que el sufrimiento desaparezca. Necesitamos analizar, decidir y actuar con coherencia y claridad. Cuando integramos estas tres dimensiones, cada dificultad se convierte en un terreno fértil para aprendizaje, resiliencia y fortaleza interior,
siguiendo el modelo práctico de Jesús. El modelo de Jesús para transformar el sufrimiento en aprendizaje combina intención, acción consciente y alineación con principios universales. Cada decisión que tomaba, cada palabra y cada acción mostraban claridad interna, coherencia con valores profundos y apertura a la guía de la inteligencia que gobierna la vida, que llamamos Dios. Frente a dificultades, él no reaccionaba impulsivamente ni evitaba la experiencia. Observaba, evaluaba y actuaba con discernimiento, enseñando que el crecimiento surge de la interacción entre nuestra mente, nuestras decisiones y la fe práctica aplicada. Esto nos permite entender que el sufrimiento no es un obstáculo a superar, sino un maestro que ofrece información valiosa sobre nuestra capacidad de responder, aprender y adaptarnos. Aplicado a nuestra vida, seguir este modelo significa enfrentar los retos con claridad, coherencia y acción deliberada, convirtiendo cada dificultad en un escalón para fortalecer la resiliencia y alcanzar resultados duraderos. Existen leyes espirituales que se reflejan directamente en la vida cotidiana y que explican cómo nuestras decisiones generan resultados concretos. La ley de causa y efecto muestra que cada pensamiento, cada emoción y cada acción producen una consecuencia, positiva o negativa, dependiendo de nuestra coherencia interna y de nuestra intención. Mantener alineación con valores claros y con la inteligencia que gobierna la vida, que llamamos Dios, permite que nuestras decisiones enfrenten la adversidad de manera efectiva, convirtiendo obstáculos en oportunidades de aprendizaje. Aplicado hoy, significa que ante un problema laboral, una pérdida económica o un conflicto familiar, podemos generar soluciones efectivas si nuestras acciones son deliberadas, conscientes y coherentes con principios de bienestar y crecimiento sostenido. La Biblia nos proporciona principios que fortalecen la capacidad de enfrentar dificultades de forma práctica y constructiva. La paciencia activa, por ejemplo, nos permite mantener claridad mental mientras actuamos. El discernimiento nos ayuda a elegir la acción correcta en medio de incertidumbre y la resiliencia consciente nos enseña a recuperarnos y aprender de los errores sin reaccionar impulsivamente. Cada uno de estos principios es aplicable hoy. En un conflicto personal, en un desafío profesional o frente a una pérdida inesperada, podemos observar la situación con objetividad, tomar decisiones claras y persistir con coherencia, convirtiendo la experiencia en un terreno fértil para el desarrollo de nuestra fuerza interior y nuestra capacidad de aprendizaje. La relación entre decisiones internas y resultados externos es directa. Lo que pensamos, sentimos y hacemos influye en cómo se desarrolla nuestra realidad. La coherencia interna, combinada con la acción deliberada, genera resultados predecibles y transformadores. Cuando actuamos impulsivamente, dejamos que el dolor, la frustración o la incertidumbre controlen el resultado. Cuando actuamos con claridad, paciencia y alineación con principios universales, podemos convertir cada desafío en una oportunidad de aprendizaje y mejora. Esto nos enseña que el crecimiento no depende del entorno ni de la suerte, sino de nuestra capacidad de gestionar emociones, mantener claridad en la mente y tomar decisiones conscientes que generen transformación en cada situación que enfrentamos. La coherencia interna, la fe práctica y la alineación con Dios son pilares que sostienen la efectividad de nuestras decisiones frente a cualquier dificultad. La coherencia nos permite actuar con claridad y consistencia, evitando reacciones impulsivas que generan resultados negativos. La fe práctica implica confiar en principios sólidos y en nuestra capacidad de discernir, sin depender de resultados inmediatos o externos. La alineación con Dios, entendida como sintonía con la inteligencia que gobierna la vida, guía nuestras decisiones hacia caminos que producen aprendizaje y crecimiento. Aplicado hoy, significa que en conflictos familiares, retos profesionales o pérdidas personales, nuestras acciones coherentes y fundamentadas en principios claros producen resultados constructivos y nos permiten transformar la adversidad en oportunidad. Ejemplos concretos muestran cómo estos principios se aplican día a día. Ante un conflicto laboral,
En lugar de reaccionar con enojo, podemos evaluar la situación, identificar lo que depende de nosotros y actuar con claridad para buscar una solución efectiva. Frente a una pérdida emocional o económica, podemos tomar un tiempo para procesar la experiencia, discernir decisiones útiles y actuar con coherencia, evitando repetir errores. En relaciones personales, aplicar paciencia activa y resiliencia consciente permite mantener la calma y actuar con sabiduría, convirtiendo conflictos en aprendizaje sobre comunicación, límites y responsabilidad. Cada desafío se convierte en un entrenamiento práctico para fortalecer la mente, las emociones y la capacidad de decidir efectivamente. La integración de principios, decisiones y resultados crea un círculo virtuoso de crecimiento sostenido. Al aplicar coherencia, paciencia activa, discernimiento y fe práctica, cada decisión frente a la dificultad genera aprendizaje, y ese aprendizaje refuerza nuestra capacidad de enfrentar nuevos retos con mayor claridad y efectividad. Esto significa que la transformación del sufrimiento no depende de evitar la adversidad, sino de gestionar internamente cómo pensamos, sentimos y actuamos. Observando los patrones de la Biblia y el ejemplo de Jesús, podemos entrenarnos para enfrentar desafíos cotidianos de manera consciente, convertir errores y pérdidas en oportunidades de desarrollo y establecer un flujo constante de aprendizaje y fortaleza en nuestra vida diaria. Integrar todos estos principios en la vida diaria permite construir un camino sólido de aprendizaje y crecimiento frente a cualquier dificultad. La combinación de coherencia interna, acción consciente, paciencia activa y fe práctica crea un marco donde nuestras decisiones producen resultados claros y transformadores. Cada experiencia dolorosa se convierte en un laboratorio para entrenar la mente, las emociones y la capacidad de discernimiento, generando una transformación constante que fortalece la resiliencia y la claridad interior. Aplicado hoy, significa que cada pérdida, conflicto o desafío es una oportunidad para observar, decidir y actuar de manera deliberada, extrayendo de cada situación enseñanzas concretas que nos preparan para enfrentar futuros obstáculos con mayor efectividad. La visión unificada de estos principios nos ofrece una guía práctica paso a paso. Primero, reconocer y aceptar la dificultad. Segundo, evaluar la situación con claridad, identificando qué depende de nosotros. Tercero, tomar decisiones coherentes alineadas con valores y principios universales. Cuarto, actuar con paciencia activa y constancia. Y quinto, reflexionar sobre los resultados y aprender de ellos. Siguiendo este patrón, cada experiencia de sufrimiento deja de ser un obstáculo aleatorio y se convierte en un maestro confiable que enseña resiliencia, claridad y fortaleza interior. La Biblia y el ejemplo de Jesús muestran que el crecimiento verdadero surge de esta interacción consciente entre pensamiento, acción y alineación con la inteligencia que gobierna la vida, haciendo del sufrimiento una fuente real de desarrollo personal. El sufrimiento no es un obstáculo sin sentido, sino un maestro que nos muestra dónde podemos crecer y cómo podemos fortalecer nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones. Cada pérdida, fracaso o dificultad contiene información valiosa que, correctamente interpretada y enfrentada, nos permite desarrollar resiliencia, claridad y capacidad de acción efectiva. La clave está en no reaccionar de manera impulsiva ni resignarnos pasivamente, sino en observar, decidir y actuar con coherencia y paciencia activa. Aplicando los principios de la Biblia y siguiendo el ejemplo de Jesús, cualquier experiencia dolorosa puede transformarse en un aprendizaje concreto que nos prepara para enfrentar nuevos retos con sabiduría y fortaleza interior. Comprender que la enseñanza bíblica es práctica y aplicable a nuestra vida cotidiana nos invita a convertir el dolor en oportunidad. Cada historia, versículo y acción de Jesús nos muestra que el crecimiento surge de la interacción entre pensamiento, decisión y acción consciente, alineada con la inteligencia que gobierna la vida, que llamamos Dios. Al observar las dificultades,
decidir con claridad y actuar de manera coherente, podemos transformar cualquier adversidad en una fuente de desarrollo personal real y sostenido. Este enfoque nos permite vivir de manera más consciente, aprovechar cada experiencia y fortalecer nuestra capacidad de aprendizaje, convirtiendo el sufrimiento en una herramienta confiable para crecer y avanzar. Si este video te ha ayudado a comprender cómo transformar los desafíos en oportunidades reales de aprendizaje, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos para profundizar en más enseñanzas prácticas de la Biblia y el ejemplo de Jesús. Nunca olvides que incluso el dolor más grande puede convertirse en la fuerza que te impulsa a avanzar.